Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bueno, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. La Universidad de Aruba junto al CFT organizaron una charla titulada La situación financiera de Aruba y el rol de supervisión. Allí mismo, el director de este departamento CFT estará presente hablando de este tópico. Durante la charla, el público presente podrá recibir explicación sobre cuál es exactamente la tarea que ellos están ejecutando. Como se ha conocido, el gobierno de Aruba no está muy contento con la idea de una posible supervisión permanente del CFT sobre las finanzas públicas, algo que los gobernantes locales exigen en que Holanda haga parte de esto. El año pasado, el CFT, bajo la dirección del gobierno holandés, en forma de un cabey, controló el presupuesto de Aruba para el año 2014. Esto después de que se presentaran protestas e inconvenientes con el presupuesto, pero ahora los gobiernos tanto de Aruba como de Holanda han acordado cuál será el rol que jugará el CFT para el futuro de Aruba. Asimismo, el mismo CFT estará realizando una lectura de explicación a la comunidad sobre cuál es el control que ellos ejercen sobre las finanzas públicas de un país, en este caso como Aruba. Recientemente se conocieron las declaraciones de que un grupo de cunuqueros emitieron sobre el descontento que ellos tienen sobre la reciente visita que tuvo el ministro Otmar Oduber a República Dominicana, en donde se quiere promover la importación de frutas y verduras. Ellos quedaron sorprendidos con el comunicado de gobierno, pero a su vez el mismo mandatario indicó que ellos no están bien informados del relato de su viaje a Santo Domingo. Los cunuqueros de Aruba quedaron sorprendidos con el comunicado de gobierno anunciando el plan de importación de frutas y verduras desde República Dominicana. Así, un grupo que se hace llamar la Comisión Pro Cunuqueros Arubianos reaccionaron esta semana. Ellos indicaron que la visita relámpago del mandatario de Cultura a República Dominicana no fue muy positiva, con la meta para, entre otros, importar fruta y verdura más barata. Una idea que no cayó en buena tierra para este grupo de cunuqueros locales. Pero al parecer la falta de información puso a que ellos reaccionaran de forma negativa contra la visita del ministro Otmar Oduber a República Dominicana. El mandatario reaccionó y mostró que él cree que este grupo de cunuqueros no siguió la conferencia de prensa. Él indicó eso porque, según Oduber en la conferencia, claramente fue traído delante qué exactamente irá a suceder y cómo será tratado. En este marco se habló con los agricultores para que ellos reciban la experiencia en todo el material disponible a un precio que les convenga a los agricultores en Aruba. Allí también se habló de un tipo mejor de precio para los agricultores locales. El mandatario es consciente que el agua también es un problema y se está trabajando sobre esto. Además, será un programa fiscal para bajar los impuestos sobre los materiales para la agricultura, la cría y la pesca. La idea es hacer esto libre de impuestos, un programa que existe ya por 2 años, pero que sin embargo no ha sido muy usado, ya que las personas tienen miedo aún de ese belasting. Damos inicio a nuestra ronda internacional a través de un video viralizado en YouTube. La adolescente chilena Valentina Maureira solicitó a la presidenta de su país, Michelle Bachelet, que autorice a los médicos a que le practiquen la eutanasia debido a que no puede más con la fibrosis quística que la afecta. Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella sencillamente no quiere más. Se cansó de los hospitales, de los exámenes, de ver cómo a su lado jóvenes con fibrosis quística se van día a día. Una enfermedad que ha acompañado por 20 años a su familia. Su hermano mayor también la sufrió. Esta vez decidió masificar su mensaje, el mismo que tiene una importante destinatario, la presidenta Michelle Bachelet. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad.
La fibrosis quística es la enfermedad hereditaria más letal que existe, pero que solo afecta a los de raza caucásica o blanca, complica principalmente los pulmones, acumulación de moco espeso que finalmente termina por dañar gran parte del organismo. Hoy para vivir necesita 3 tipos de trasplante: pulmón, hígado y páncreas. Pero las fuerzas se han ido agotando. Fue a través de su Facebook donde expuso el video, que hoy suman miles de visitas y que la han convertido en una noticia internacional, generando las más diversas emociones, las que incluso llegaron a La Moneda. Y por cierto que sobrecoge, genera sin duda solidaridad respecto de la situación que ella está viviendo. La normativa vigente, la ley vigente en Chile, no permite que el gobierno acceda a una solicitud de esa naturaleza. ¿Pero qué estamos haciendo? El Ministerio de Salud está en contacto con su familia y se le va a proporcionar todo el apoyo afectivo y psicológico. Un revés para su fuerte petición, aunque hace casi un año atrás, en esta entrevista demostraba fuerzas para seguir luchando, pero claro, las energías para enfrentar su enfermedad se han mermado dramáticamente. No sé, suponiendo los que están enfermos, les diría que no se bajonen, que sigan, que tengan harta fuerza, porque yo he llevado una enfermedad y mi hermano murió por eso y él me ha entregado toda esa fuerza. Hoy su cara y el mensaje de pedir la eutanasia se ha transformado en noticia internacional. Es la petición de un adolescente de 14 años que busca respuestas, que busca sobrellevar una realidad que a ratos, sencillamente, la tiene agotada. Las autoridades venezolanas le permitieron la primera visita al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien cumple hoy una semana de detención. Su esposa Mitzi está a esta hora en la prisión de Ramo Verde. Yanitza León, periodista de Noticias Caracol, habló con ella antes de su ingreso. Buenas tardes. Así es, la visita de la señora Mitzi de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano, fue autorizada. Ingresó junto a su hija. Nos trasladamos al penal de Ramo Verde en Los Teques para conocer las impresiones. La señora Mitzi Capriles, visiblemente conmovida por este primer encuentro, llegó acompañada de una de sus hijas. Dijo que venía llena de fe y esperanza a dar apoyo a su esposo. El jueves se comprometieron las autoridades en permitirnos, como es el derecho nuestro como familiares, a entrar y a ver las condiciones en las cuales está Antonio. Traían medicinas, una carta y un libro para el alcalde detenido hace 8 días por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, tras ser señalado de una conspiración por un documento que pide la transición del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Su esposa reiteró que es inocente. Que siga con fe, que siga con la esperanza y la seguridad que sus pasos han sido los correctos y así lo interpretamos nosotros. Al penal de Ramo Verde acudieron miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela a brindar su respaldo a Ledesma y a Ceballos. Aseguraron que continúa la arremetida contra los mandatarios locales de oposición. También se refirieron a una posible mediación del presidente Juan Manuel Santos con el gobierno de Maduro. Nosotros jamás nos negaremos a mediaciones de quien quiera y tenga el corazón en Venezuela. Y ya de los 77, 33 tienen juicios abiertos en cada una de sus jurisdicciones. Esto entendemos que es una arremetida del gobierno nacional contra todo lo que es el poder municipal. Estuvieron presentes más de 15 alcaldes de distintas regiones del país. También la mañana de este jueves, el abogado del alcalde metropolitano acudió hasta el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso de anulación de todo el proceso que se le sigue al mandatario. Desde Caracas, Venezuela, Yanitza León, Noticias Caracol. Un ladrón reincidente se salvó de la furia de sus víctimas que lo capturaron tras robar una cartera en Perú. La policía logró rescatarlo cuando estaba a punto de ser quemado vivo. Desesperados intentaban apagar las llamas. A manotazos, los efectivos aplacaban las lenguas de fuego que consumían las ropas de este ladrón de autopartes que estuvo a punto de ser quemado vivo en Juliaca. Una iracunda pobladora intentó evitar la ayuda policial. Rápidamente, efectivos y serenos tomaron al sujeto y corrieron hacia un patrullero. Y es que la enardecida turba pretendía linchar al delincuente a como dé lugar.
llevando aún la soga con la que lo amarraron a un poste para ser golpeado. El intervenido fue trasladado a la comisaría del sector. Este sujeto fue capturado por pobladores tras arrebatar una cartera a una pobladora. Sin embargo, esta no era la primera vez que Jonathan Amanqui Ramos, de 28 años, se salvaba de ser linchado. Aquí lo vemos pidiendo ayuda luego de ser golpeado por pobladores que lo sorprendieron robando una llanta de un automóvil hace 20 días. ¿Te ha chapado llevando su llanta? ¿Quién? El que te va poniendo la denuncia, güey. El sujeto quedó libre debido a que el dueño del vehículo no lo denunció. En Venezuela, madres de jóvenes víctimas de la violencia consignaron un documento en la Nunciatura Apostólica solicitando la intermediación del Papa Francisco en la situación que atraviesa ese país. Victoria Joseph, de nuestro canal aliado Venevisión, nos cuenta más. María Corina Machado acompañó a las madres y a los estudiantes a consignar el escrito. Exigió a las autoridades que determinen responsabilidades por el asesinato de los 6 jóvenes venezolanos en los últimos días. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños más venezolanos tienen que perder la vida, asesinados cruelmente, producto de la violencia desatada, de la impunidad y de las mafias y la persecución política? Leopoldo lloró anoche por la muerte de este joven estudiante de 14 años. Y por eso está Leopoldo preso en Ramo Verde desde hace un año. Está preso por querer cambiar este país, porque los jóvenes estén en libertad. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión. Y escuchen esta historia: un patrullero de la policía de Neiva, en Colombia, rescató en un humedal a un perro que se estaba ahogando, enredado entre algas. Al parecer el animal había sido maltratado y fue lanzado al agua. El humedal del Jardín Botánico de Neiva fue el escenario de un heroico rescate. El patrullero de la unidad de carabineros de Neiva, Alexander Rosso, no dudó en lanzarse a las aguas para rescatar a un perro que había sido lanzado y luchaba por sobrevivir enredado entre las algas. Nosotros escuchamos unos gritos, parecían de una persona, entonces sin pensar nos dirigimos corriendo y encontramos a este canino. Es una hembra, aproximadamente 8 años. El perro llegó en lamentables condiciones de salud por las largas horas que permaneció en el agua y además por el maltrato al que era sometido, según el personal que lo atendió. Llegó con hipotermia, llegó deshidratada, llegó con un problema de ataxia, miembro posterior izquierdo, en el cual se le dificultaba desplazarse. Igualmente tiene una miasis. De acuerdo con las estadísticas entregadas por la unidad de carabineros, en lo corrido del año se han registrado 117 casos de denuncias de maltrato animal, especialmente en equinos. Ante esta situación se hace un llamado para que este tipo de casos no se sigan registrando en la región. Desde Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Noticias Caracol. Y hablando de estos tiernos animalitos, varios pobladores en Perú se mostraron sorprendidos al ver cómo una perrita adoptó una cría de gato como si fuese su propio cachorro, mientras en Pasco, serenos ayudaron a otra mascota que estaba embarazada. Su instinto maternal hizo que adopte este gatito como si se tratase de una de sus crías. El singular hecho ocurrió en Pucallpa, donde el dueño del can se mostró más que sorprendido al ver cómo una mañana su mascota desapareció, temiendo lo peor. Cuando lloraba el perrito, nos dimos cuenta y entonces le jalamos a un costadito de la casa para que pueda sombrearse el perrito y no nos hemos percatado de que el perrito era como el gato. Entonces al día siguiente, en la mañanita, nos percatamos que no era perrito, sino era un gatito. Y es que este hecho obedecería a que la perrita recientemente había perdido a toda su camada, hecho que motivó a que el animalito busque en este felino al cachorro que tanto ansiaba. De momento, su dueño le brinda los cuidados necesarios a ambos. Vecinos también apoyan a la perrita, que es muy querida en la zona. Y los serenos de Pasco no solo están pendientes en ayudar a los ciudadanos a pie, y es que también atienden emergencias caninas. Esta perra de 6 años había sido dejada a su suerte pese a que se encontraba preñada. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a los agentes tras los aullidos del animal, que presentaba signos de haber sido maltratado. De inmediato la pusieron en la tolva de una patrulla edil con rumbo a la veterinaria más cercana, donde le realizaron cesárea por complicaciones.
Cabe señalar que Pasco es una ciudad donde abundan los perros callejeros, representando un problema aún sin resolver. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.